Buenas, buenas. Recording in progress. Necesitaríamos uno que diga cuenta regresiva en vez que recording in progress. Sí, ¿No? Sería más apropiado para este momento. tal cual. Bueno, bienvenidos. Ahí Gracias. estamos, ahí estamos. Ahí estamos en el modo machete que queremos tener hoy, che. Si quieren, mientras tanto, no mientras tanto, ya empezamos, pero pongan, si bien a veces somos algunos nos repetimos, ir poniendo quiénes somos y de dónde estamos, creo que está bueno. Y ahí nomás le metemos, ¿eh? Queríamos seguirla. Así que, Santi, adelante, amigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y todas. La semana pasada, medio como reacción de nosotros desde Factor Francisco, pero también un poco sintiendo y escuchando la necesidad de muchos compañeros y compañeras que a lo largo de este tiempo nos venimos encontrando, ya sea por la virtualidad o ya sea en algunas otras acciones que hemos hecho presencialmente de Factor Francisco, bueno, de encontrarnos para no quedarnos en un estado ahí de conmoción, de inmovilidad y de angustia, ¿no? Ante todo y sobre todo, creo que gran parte de lo que genera muchas veces la inacción o la incertidumbre termina redundando en una angustia que no es que estos Zoom puedan resolverlo, no es que otras acciones puedan necesariamente terminar con esa angustia, pero sí encauzarla, sí darle como un cauce para poder eh, ponernos en movimiento, encontrarnos, pero esto, sobre todo, hacer acciones, ponernos a convocar, a hablar, a generar la gran conversación que necesitamos en estas semanas decisivas para la Argentina. Entendemos también que lo que pasa en Argentina, en este mundo interdependiente, interconectado, pero sobre todo en el cual, bueno, se están jugando muchos partidos al mismo tiempo, no es solamente algo que incumbe a nuestra patria, sino en general a mucho, al mundo entero, ¿no? Pero al mismo tiempo esta particularidad, ¿no? Que lo que le pase al mundo entero o a nuestra patria, en definitiva, redunda y es lo que le pasará a nuestro barrio, lo que ya le está pasando a nuestro barrio, a nuestra familia, a nuestros trabajos y demás. Y entonces, bueno, desde tomando esa consigna, la esperanza es audaz, que, bueno, acá en este machete eh, que, que- que nos llegó a través de las redes de Factor Francisco, de una seguidora nuestra que nos subió esta foto, nos etiquetó y al mismo tiempo rápidamente se la pedimos para que nos la mande porque nos parece en algún punto como muy representativa y muy significativa, ¿no? De qué hacer con el mensaje de Francisco, no tanto no tanto como necesariamente grandes consignas de cartelería, que también lo son, pero sobre todo de esto de como un machete cotidiano de cómo atravesar estos tiempos y qué hacer y cómo para hacer que esto, que la esperanza sea audaz, pero sobre todo también que sea efectiva. Así que bueno, con Néstor, esto es un afiche que construimos con fragmentos de la Fratelli Tutti en el marco de la campaña nacional Fratelli Tutti, que reúne algunos de esos fragmentos, que los tenemos acá, que seguramente ya lo han visto, pero nos parecía que es como unas coordenadas muy precisas en las cuales nos queremos detener para, bueno, continuar este ciclo que iniciamos la semana pasada y que la intención es sostenerlo con esta dinámica para que también se sigan sumando gente, invitando, pero para contenernos y ponernos en acción. Néstor. Sí, Santi, bueno, hola, hola a todos y todas, gracias por estar de nuevo. La verdad que nos llegó esto, y como nos pasa muchas veces desde el principio, cosas que que aparecen al vuelo, que aparecen como contingentemente, azarosamente,
nos inspiran y nos damos cuenta que sirven. Nosotros veníamos trabajando el tema del machete, les vamos a contar de dónde viene nuestro planteo con el machete, porque tanto en la campaña del 2019 como ahora, con otras cosas que estamos haciendo más directamente en la cuestión directamente electoral, siempre venimos diciendo, lo hicimos en el 2019, es un machete para ver qué hacer, ¿no? De las reuniones, qué nos llevamos para hacer. Y justo apareció esto, que en realidad es una miniatura de un afiche muy grande, el más grande que hicimos en esa campaña, y lo hicimos así con ese estilo de impresión popular que ustedes conocen, popular y cool al mismo tiempo, y nos volvió así chiquito. Lo que era un cartel grande nos volvió en forma de machete. Siempre citamos en las charlas, a mí me gusta citar siempre una frase de Mao, que es no una frase, un escrito de Mao que se llama la importancia de los carteles grandes para la revolución, los carteles de letra grande. Y la verdad que está bueno este planteo, ¿no? La importancia de un cartel chiquito, o sea, de un machete, para lo que es un machete, para pasar la prueba, ¿no? Para pasar la prueba. La palabra prueba, en italiano peligroso se dice pericoloso, y peri es prueba, de ahí perito, etcétera, ¿no? Para estar ante el peligro es estar en el momento de la prueba. Y el momento de la prueba es el momento decisivo, donde hay que contar con los recursos a la mano, en la cabeza y el corazón, pero a la mano para pasarlos, ¿no? Y así como también con esa dimensión de astucia que tiene. Yo recién decía al inicio, deberíamos tener, en vez que grabación en proceso, el Zoom nos debería decir cuenta regresiva. Y la cuenta regresiva puede tener dos sentidos, ¿no? Es el momento de la explosión o el del lanzamiento, así en las imágenes así más o menos cinematográficas que nos acompañan. Y me parece interesante también ver que explosión y lanzamiento, explosión y comienzo, explosión y lo decisivo, bueno, son palabras, explosión y decisión, son palabras que pueden estar unidas en la cuenta regresiva, en el momento en el que uno se acerca. Y me parece que bien vale la pena en este momento donde sentimos medio que estamos frente a la inminencia de una explosión, ¿no? O en medio de ella, poder pensarlo de otra manera y poder pensarlo en términos de estamos frente a algo que tiene que ver con lanzarse, con un momento decisivo, con una inflexión importante. Y de ahí queríamos aprovechar enseñamos este afiche, destilado, es lo que queremos hacer con ustedes, para después ver cómo lo proyectamos, ¿no? El destilado de lo que a su vez es un destilado de un destilado, en este sentido, perdón por el trabalenguas. Nosotros consideramos que Fratelli Tutti es un destilado y un compilado del pensamiento de Francisco, muy actual, muy concentrado, muy potente, y los que nos conocen un poco, y si no se los contamos ahora, nuestra clave de lectura de esa gran encíclica que tenemos que distribuir otra vez, que seguimos teniendo en formato periódico, que hay que seguir redistribuyendo, son unos capítulos que están medio en el medio, 77, 78, 79, los apartados, cuyo título es Recomenzar, ¿no? Y que con Santi casi prácticamente lo hemos aprendido de memoria, ¿no? Es posible comenzar de uno y de abajo, pugnando por lo más concreto y locano hasta el último rincón de la patria y el mundo. Toda una serie de cosas que están todas, sus puntos centrales están acá en este afichito. Y me parece que si los recorremos uno a uno, cada cual nos da como una clave de concepción y una clave de acción, vamos a decirlo en un lenguaje caro a nuestra tradición política, ¿no? Y me parece que lo primero es eso, el tema de estar con mucha claridad frente a algo que como es posible, tenemos que hacerlo o podemos hacerlo, valga la redundancia. Yo creo que todos estamos medio encerrados en una cosa de confundir posibilidad y posibilidad con probabilidad. Y entonces, el tema de poder salir a flote en lo electoral, en lo político y en lo societal es altamente improbable, pero totalmente posible. Podría ser casi la definición de un milagro, ¿no? Altamente improbable, pero totalmente posible. ¿Por qué totalmente posible?
Porque posible no tiene gradación. Las cosas son posibles o imposibles. No hay cosas poco posibles. Lo correcto ahí sería decir poco probables. Entonces ahí hay como una lógica de la esperanza, de la fe, pero también de la ética con la cual encarar todo lo que sea, la campaña electoral, la defensa de la democracia, el cuidado de nuestra gente, la construcción social, política y comunitaria que hay que hacer. Y eso yo diría que es lo central, y si te parece, Santi, vamos medio corto, a lo mejor tenemos que hacer para poder repasarlo, medio como hice yo recién es posible recomenzar, ir agarrando parte por parte y hacemos un pimponeo y después tratamos de compartir acá con los amigos y amigas algunas claves para ver cómo seguimos. Perfecto, Néstor, perfecto. Sí, yo quería, respecto a esto de lo posible, es volver a conectar quizás con una cuestión mucho más de la agencia, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho que lo hemos mencionado también muchas veces en estos Zoom. Más allá de lo partidario o no partidario, los que nos encontramos acá tenemos una vocación militante de defender, proyectar, promover, compartir un conjunto de ideas y valores, ¿no? Que para nosotros son lo que nos estructuran, ¿no? Como lo que somos y del modo en el cual nos paramos en el mundo y en la Argentina. Eh, y que al mismo tiempo militante es uno de miles, ¿no? Uno de miles es la etimología de la palabra y de algún modo esto de es posible es, número uno, es posible que cada uno y cada cual haga lo que tenga que hacer, no necesariamente que todos tenemos que hacer eh, para poder dar vuelta este escenario que es electoral, pero que también es más profundo. eh, no todos tenemos que hacer los grandes temas, simplemente ponernos en un estado de convicción de que es posible poner una palabra de aliento, poner una palabra de sensatez, poner una referencia también ante un momento de mucha incertidumbre, nosotros ser esa referencia para muchos y muchas. Y en eso de es posible, también en ser conscientes y actuar en consecuencia de que, como bien decía Néstor, no importa cuál es el grado de probabilidad, justamente de lo que se trata es de poder ser partícipes, si se quiere, de la hazaña, ¿no? Ser partícipes de aquello que, por improbable que sea, todavía es posible y que sin esa convicción y sin esa acción en consecuencia de la convicción va a ser efectivamente consustanciados y con la vocación de poder hacer lo posible. Entonces me parecía como en primer término eso, y quizás para allá después te devuelvo, entiendo que va a ser así un poco la dinámica que propusiste, Néstor, es, bueno, es posible, y esto va conectado con el recomenzar. Y bueno, de algún punto, más allá de que parecería que estamos a mitad de camino en todo esto, sí necesitamos reconectar quizás con la convicción, reconectar con esas cosas que a nosotros nos ponen en camino y que es aquello que está en juego, ¿no? Es recomenzar y reconectar, diría, con aquello que a nosotros nos impulsó en algún momento, ¿no? Ese impulso originario que a nosotros nos llevó a comprometernos, a asumir esta condición de vinculación y de acompañamiento y de poder, de compromisos, ¿no? De asumir compromisos. Entonces, volver a reconectar con aquello que alguna vez nos impulsó y que es lo que para nosotros es un sagrado seguramente, y que sentimos que eso es lo que está en juego, en disputa y amenazado en este tiempo. Entonces, ¿qué es aquello que en algún momento nos puso en marcha, nos hizo comprometernos y asumir compromisos
sociales, pastorales, políticos, culturales, y que sentimos que están, que están amenazados, que están en disputa, y que sea esa reconexión, ese recomienzo de nuestra vocación de involucrarnos y de ser protagonistas, lo que nos puede proveer esa esperanza para poder incidir y tener vocación de protagonizar las próximas semanas en Argentina. Quería decir unas cosas de lo siguiente, ¿no? De lo de a uno y de abajo, pero hay algo, una vuelta más para darle a este recomenzar, que me parece que vale la pena, por eso creo que Santi también lo retomó. Yo creo que tenemos algo importante, ¿no? Que la lógica del recomienzo de lo que fuera, desde salir a militar ahora en la coyuntura hasta recomenzar la construcción política en sentido amplio o incluso histórico, yo diría que es esto, ¿no? El recomienzo responde a la lógica de lo diferente y no de lo opuesto en este sentido, ¿no? O sea, la mayoría de los discursos con los que estamos construyendo son de oposición, ¿no? Están en espejo con el otro. Y terminan siendo parte de lo mismo, y esos son poco fructíferos. Esa es como una posición nuestra. En cambio, el recomienzo en la lógica de la diferencia es lo mismo diferente, ¿no? Implica un trabajo sobre nosotros, no sobre oponerse al otro. No porque esté mal confrontar y eso, no voy a esa dimensión, sino encontrar las maneras de, en el diálogo de uno a uno, que ahora quisiera decir una cosa de eso, en la manera de diagnosticar o hablar del campo contrario, de Milei, por decirlo así, o de Cambiemos, o de las propuestas o libertarias, o neoliberales, o socialdemócratas, como las queramos llamar, o las versiones de propuestas más cercanas, pero a las que tampoco adherimos del todo, en vez de jugar a oponerse, que nos ponen en el mismo juego, hacer un esfuerzo no de oposición, sino de diferencia. No en la línea de la diversidad, el pluralismo y todo eso, que está muy bien, si lo está para otra cosa, sino esa diferencia que es una tensión, no es un vale todo. Eso por un lado, ¿no? Como una lógica que vale para todos los niveles de acción. Y quisiera decir una palabra sobre esto de a uno y de abajo. La fórmula es muy argenta, está en la encíclica universal, pero es muy argentina, ¿no es cierto? Se nota que ahí está esa mano, pero le daría una vuelta de tuerca en este momento, además del sentido obvio que tiene para todos nosotros, hay que empezar de a uno y de abajo. Ayer estuvimos con Artemio López y hizo una explicación magistral, algunos de ustedes estuvieron y que después se las vamos a mandar, exclusivamente, no exclusivamente, principal y centralmente, hablando desde la perspectiva de la distribución del ingreso, de la fragmentación y la dispersión de los salarios y por lo tanto del sector trabajador, el sector asalariado formal e informal, y hablando de eso, que en el viejo lenguaje marxista es la cuestión de, no de superestructura, sino de estructura, ¿no? Lo que está abajo. Y me parece que acá podemos conectar eso para diagnosticar la bronca, los dolores, la impugnación, todo lo que estamos, hacer una lectura bien fuerte de el abajo de lo económico, ¿no? En el doble sentido, lo básico, pero también lo estructural en ese sentido, pero también el abajo de cada uno, me parece, dónde le pega, digamos, en la base de sustentación a cada uno y cada una de aquellos con los que hablamos y de nosotros mismos, esta cuestión, ¿no? Como hacer un enganche ese de a uno y de abajo en el punto donde la situación tremenda en la que estamos y de la que tenemos que salir afecta no a la generalidad ni a la superestructura, sino al cada uno en su punto de abajo. ¿No? Tipo, nos siguen pegando abajo, bueno, nos duele desde abajo, desde lo básico, porque la sensación es esta, ¿no? Que interpelando, intentando dialogar, hoy tenía una conversación con un ministro amigo que tenemos, ustedes saben que lo tenemos, y hablábamos, bueno, ¿cómo hablamos de la solidaridad? Y decíamos, capaz que no hay que hablar de solidaridad, es muy valórico, es un altruismo quizás que en este momento tenemos que plantearlo de otra manera, tenemos que ir más a donde está, a donde está esa herida, esa bronca, esa indignación, pero que del reverso tiene como también un deseo de estar bien, una esperanza, una pequeña chispa de salir adelante, de querer salir, que
Bueno, está puesto un poquito acá también como queda graficado en este machete, ¿no? Ahí donde está junto Rincón y Mundo en la imagen. Hay algo de la tormenta del mundo que cada uno lo sufre, lo vive y lo decide y lo disputa y lo transita en su propio rincón, en su propio rincón. Y ahí me parece que hay que hacer un trabajo cada uno y cada una, pero también institucionalmente, en el espacio educativo, en los espacios religiosos, en las organizaciones sociales, donde sea que uno trabaja, en la fábrica, en el empleo, el comercio, la repartición pública, hacer esa lectura del abajo de cada uno y partir de ahí para retomar una conversación que pueda abrir una pugna, como dice la frase, ¿no? Pugnando, a transformar esa bronca y esa herida en una posibilidad de pensar de nuevo. Por supuesto no alcanza, pero por la inversa podemos decir, sin eso, todo lo que se haga estructuralmente, de reformas, de medidas, en cualquier plano, va a ser insuficiente. Y además es lo que nos toca, ¿no? Es lo que además de posible para nosotros es factible de ser hecho y por lo tanto una exigencia. Santi. Sí, pensaba esto mismo que decías del rincón, ¿no? Porque rápidamente, el último rincón de la patria, rápidamente aparece la imagen o de La Quiaca o de Ushuaia o de la base Marambio, no sé. Y creo que ahí es donde también hay que cambiar un poquitito y que el último rincón de la patria en definitiva es el cada uno y cada cual, ¿no? Ese momento que nos gustaba cuando hacíamos las conversaciones por metro cuadrado también, Néstor, ¿te acordás que decíamos este doble significado, ¿no? De el cuarto oscuro que es el momento en el cual uno entra a, a votar, si se quiere, pero al mismo tiempo es el momento que uno apaga la luz para descansar y son esos 5, 10 o a veces toda la noche, en las cuales uno está en su cuarto oscuro y pensando, ¿no? Pensando en los problemas, pensando en cómo llega a fin de mes, pensando en los hijos, en las angustias que tiene. Entonces, que en definitiva, un poco el último rincón de la patria, más que ese lugar geográfico, es ese lugar existencial, ¿no? Donde estamos todos solos con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestras angustias, anhelos, y que en definitiva las conversaciones que tenemos que poder construir y poder pensar y el modo en el cual nosotros intervenir en la gran conversación cotidiana, que al mismo tiempo, ustedes lo deben haber notado, en todos los ámbitos hoy hay un alto nivel de reflexión o conversación en torno a las elecciones, como suele ser para una elección presidencial, pero quizás con el agregado de este contexto tan singular y particular. Creo que en los modos de conversar y en el tipo de conversaciones e interacciones que tenemos y que debemos plantear, hay algo importante de imaginar como terreno o como punto de llegada de esa interlocución el cuarto oscuro, en sus dos acepciones, ¿no? En esas cosas, esas conversaciones que nos quedan dando vuelta cuando apagamos la luz a la noche y también esas conversaciones que en el momento en el cual tenemos que meter la boleta dentro del sobre, se genera esa intimidad, ¿no? Esa intimidad y ese último rincón de la patria que somos cada uno y cada cual. Y lo pienso también en conexión con esa otra frase que aparecía ahí, Néstor, en el nadie se salva solo. Y al mismo tiempo en esa soledad se da también ese proceso de salvación. Siempre se dice que la conversión, ¿no?, espiritual es, puede ser comunitaria a partir de una experiencia, pero que la conversión siempre es de algún modo en el fuero personal y que hay algo que me parece que es parte de lo que está en discusión, ¿no? ¿Qué resto tenemos en general, cada uno y cada cual en sus respectivos lugares, para conectar con aquello que nos salva
y que eso que nos salva y que alguna vez nos puso en movimiento, en definitiva, es lo que nos va a poner en este camino, si se quiere, de encuentro con lo colectivo, ¿no? Con ese nadie se salva solo. ¿Por qué, eh, por qué pensar en el otro, ¿no? Creo que es parte también de lo que está en discusión y está en debate y en disputa, ¿no? Y donde necesitamos repensar y volver a conectar con lo colectivo y lo individual, porque muchas veces si no, lo colectivo puede quedar como una frase hecha, ¿no? Nadie se salva solo y al mismo tiempo salvar a todos puede terminar siendo salvar a nadie, ¿no? De lo que se trata es de ponerle el cada uno y el cada cual, que dice ahí esa frase. Sí, me parece muy en esa línea también, ¿no? Que eh, ahí en el afiche el Nadie se salva solo nos quedó asociado y en paralelo a La esperanza es audaz. Yo creo que esto vale, uno podría decir, nadie se salva solo, es un enunciado viable en la medida también en que seamos capaces de tener una esperanza audaz. Y sobre todo en un momento donde me parece que tenemos que partir de un reconocimiento muy importante. Como en muchos otros, pero en este momento más aún, la frase sálvese quien pueda es muy viable, tiene una razonabilidad muy amplia, una factibilidad de ser pronunciada, de ser escuchada, de ser propuesta, de ser capitalizada políticamente, que está a la vista, por otro lado, ¿no? Entonces, me parece que más que decir qué barbaridad, qué poco solidarios, qué poco altruistas, etcétera, hay que encararla por el otro lado y ver cuáles son las condiciones de que esa frase me salvo solo, o que sálvese quien pueda, o a mí no me importa quién se salva, hay que agarrarla desde otro lado. Hay una frase de Perón que a mí me gusta, no una frase, una expresión de Perón, que en realidad debe ser de Carlos Astrada también, en la comunidad organizada, que dice, en vez de hablar del altruismo y eso, dice la corrección del egoísmo, ¿no? Y siempre me gustó en la línea de un egoísmo correcto, o un individualismo bien entendido, o el desafío de que para que nuestra propuesta de esperanza sea audaz, en primer lugar debe ser no declarativa, sino práctica y factible. Y además debe tener alguna implicación para el uno mismo, no puede ser una esperanza genérica para proponerle al otro, sino que tiene algo de implicación inmediata y de costo. Y eso creo que lo podemos ver en la oferta política general, la nuestra en particular, en sentido amplio, más allá de las adscripciones, que supongo que las tenemos bastante en común, y las afinidades, todos los que estamos acá, y vale de la oferta política propia, las actitudes de propuesta, de campaña, de proselitismo, en el mejor sentido de todas estas palabras, de candidatos, candidaturas, plataformas y medidas, y también en la ética tanto de las dirigencias intermedias y de los conjuntos militantes y políticos, y de cada uno y cada uno en la medida que se muestra como militante o como preocupado por lo colectivo, ¿no? Entonces, la condición, me parece, de la audacia de la esperanza no es una cosa de originalidad teatral, es la audacia de poder proponer alguna cosa con costo que haga más factible creer que es posible, que podemos decirlo distinto, que la forma de salvarse entre todos incluye de manera inmediata y clara, de alguna manera, por anticipación, por adelanto, por compartida, por lo que fuera, a salvar al que tenemos enfrente y a salvarse uno mismo, ¿no? Es como un gran desafío, me parece, de interpelación, volviendo al principio, de a uno en la parte de abajo y con costo, ¿no? Y en eso me parece que hay que nos parece, creo que lo podemos decir en conjunto, que hay que reformular una gran parte de la discursividad, no solo de la discursividad de lo que se dice políticamente, partidariamente en campaña, sino de muchos lugares muy queridos por nosotros mismos en la expresión comunitaria, solidaria, cercana, que en general están muy transidos, muy gramaticalizados, muy formulados en una clave de gente que estamos un poco mejor que los demás, ¿no? Y que entonces a veces nos entrampa y nos deja en un lugar de estar pontificando y por lo tanto nos hace poco
poco creíbles. Así que un poco eso creo, no sé Santi, si vos tenés algo más para agregar en esta línea que estamos hablando. No, Si no, me parece... para cerrar y abrir, para hacer 2 o 3 preguntas a aquellos que quieran, la invitación de hoy es seguir esta conversación y esta reflexión y hacerla una vez por semana, pero me parecía de qué significa en esto, solo falta el deseo puro y gratuito de ser pueblo. Y ahí quizás es lo que más se conecta con el nadie se salva solo, ¿no? Si hay algo que tiene el deseo puro y gratuito de ser pueblo, es de, más allá de cuidar a los propios y siempre tener un sentido de cuidar el nido, ¿no? A los pichones, eh, también es saber que el destino común y el destino de la propia vida no puede estar desacoplado, ¿no? En definitiva, el deseo puro y gratuito de ser pueblo es correr la suerte de las grandes mayorías, ¿no? De no tratar de agarrar y tirar una diagonal y escaparse de eso, que en definitiva es por eso que uno se compromete, ¿no? Y es por eso que uno trata de corregir o advertir o construir aquello que pueda ir en beneficio del conjunto. Y al mismo tiempo, sabiendo que lo que nos pasa también es porque las grandes mayorías, tal cual decía Artemio López ayer, vienen en un proceso permanente, ¿no? De empobrecimiento, de que sus condiciones de vida cotidiana están siendo desafiadas y que esa es parte de la materialidad que se traduce en angustia, desesperación y bronca. Entonces, eh, incluso esta audacia y esta invitación a seguir confiando y a buscar una salida que no sea de hacer implosionar o explotar todo, sino de tratar de seguir construyendo y generar las condiciones para salir adelante todos juntos. Bueno, no puede ser desacoplada esa invitación sin un principio de reconocimiento de que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros vecinos, cada uno y cada cual, viene atravesando un proceso de angustia y de pauperización y de dificultad. Es desde ahí, desde ese reconocimiento, ¿no? Que existe la posibilidad de que también cualquier invitación que hagamos sea verosímil y no parezca algo que está desacoplado de lo que le está pasando a cada uno y cada cual. Entonces, dicho esto, como para hacer, era para incorporar esa última frase, ese último renglón, que era la de el deseo puro y simple de ser pueblo, solo falta eso. Bueno, ver si quien quiere compartir algo que le haya generado y que sirva también este espacio para eso, para seguir calibrándonos, poniendo en movimiento y que sirva para encontrarnos y construir. Sí, yo tengo una cuestión para compartir en esto de las conversaciones que nos estamos dando con este marco de escucha, de reconocer al otro, lo que le pasa al otro. Llega un momento en la conversación que tengo un problema con la promesa, el horizonte de promesa. Se me complica, lo quiero compartir con ustedes. La situación es tan difícil que se me cae la promesa, digamos, ¿no? Sí, estamos, reconocemos la bronca y demás, pero cuando quiero compartir esa esperanza desde de una promesa, se me complica. Y bueno, lo dejo acá puesto. Muy bueno, bien vale el planteo, porque me parece... No, hagamos otras intervenciones y después hacemos algunos comentarios, así nos organizamos distintos. Si alguien más quiere decir algo, vamos a tratar así, como hizo Viviana, de meterle compacto, así nos sale con más dinamismo la cosa. Si alguien más quiere hablar, yo tengo que mirar porque los tengo en otra pantalla. Si alguien quiere decir algo. Hola, ¿cómo estamos? Sí, ¿cómo va? Los Ricardo. vengo siguiendo, nunca he intervenido, pero bueno, siempre. Pero hoy acabo de escuchar la desesperanza total, parece, muchachos. Me ha llegado así como algo,
ya estamos perdidos, necesitamos, o sea, me han hecho sentir así, y no espero eso de este grupo. Yo creo que cada uno de nosotros se siente triunfante porque pensamos en el otro, ya pensamos en el otro, no hace falta que... Y me han hecho sentir como que ya hemos perdido. ¿Qué pasó? Perdón, ¿no? Lo quería decir. Me había salido un ratito recién y de vuelta entré, pues, digo, le tengo que contar a los changos que no sé, me ha inundado esa desesperanza, como que ya, bueno, elijamos a alguno al, al, al gran loco o a la gran bandolera, pero porque... No, está bueno igual, Vale está el bueno. señalamiento, vale el señalamiento, vale el señalamiento, vale el Bueno. señalamiento. Le mando un abrazo y sé que es la parte es la parte de sentirnos así, ¿no? De sentirnos, es así, los abrazo. Gracias por plantearlo. Ahora lo vamos a tomar. Están Perdón, levantando la mano. una Silvia, sola cosita. sí. Se cumplen 25 años de la muerte de Monseñor Sueldo, hombre que se nos ha ido en Santiago del Estero, y todavía no sabemos cómo ha muerto. Amigo personal y compañero de estudio de nuestro querido Papa, por supuesto. Y realmente él nos ha dejado una palabra aquí que todo, hasta la propia Iglesia trata de olvidar, que se llama dignidad. Y estamos tratando de recordarlo de vuelta para recordar lo que nos movilizaba este gran tipo que se llamaba Monseñor Sueldo, y en estos tiempos siempre planteaba ese tema de la dignidad. Gracias. Gracias, Ricardo. Silvia tiene la mano levantada. Sí. Silvia. Hola, buenas Sí. tardes. Yo soy de Formosa, afortunadamente vivo acá. Veo mucha tele, los consumo mucho a ustedes, a todos. Y quería comentar que soy docente y desde hace muchos años que milito, ¿no? Milito en el peronismo y en el tema de la Iglesia Católica también. Y veo que acá en Formosa, por ejemplo, yo pienso, ¿no? en la gente de otras provincias o de la gente que vive en provincias muy multitudinarias, ¿no? ¿Cómo encaja este tema del mensaje de Milei? ¿Cómo le llega a los adolescentes? Porque tenemos la fortuna de que en mi provincia, por ejemplo, nuestros jóvenes se ríen de él, ¿entienden? O sea, nosotros tenemos un estado muy presente, entonces pensaba que aquí nosotros podemos hablar del estado presente porque está presente. Entonces, un poco pensar eso. Y también en la escuela primaria, secundaria, se les da mucho sobre política, se habla muchísimo sobre eso y se habla mucho sobre modelos de Estado y trabaja al unísono con la iglesia. Entonces, si bien es cierto que también hay otras religiones, pero todos estos valores que ustedes están mencionando, digo yo, es un poco como me hace pensar y la verdad que me encanta escucharlo, aprendo mucho, siempre trato de aprenderme cuando están, estoy atenta a todo, así que muchísimas gracias por compartir, ¿sí? Nada más eso. Gracias, Silvia. Ahí cualquier cosa nos mudamos todos a Formosa, ¿eh? Andá preparando el lugar y nos vamos para allá. Ahí lo retomamos también. Gracias, Silvia. María González tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, justo habló la compañera de Formosa y yo pensaba, voy escuchando a distintos sociólogos y uno decía que necesitamos también que el candidato haga promesas, porque con nuestra militancia sola no alcanza. Decía, justamente, dice, Gildo Infran no tiene que prometer nada porque ya está a la vista toda su acción de gobierno. Y a nosotros nos faltó quizás haber exigido, ¿no?, que se cumpliera ese programa cuando asumió Alberto Fernández. Y bueno, ahora necesitamos no solo nuestra militancia, sino que nuestros dirigentes realmente comienzan a, o sea, a prometer, a ver qué es lo que van a prometer, cómo van a confrontar con el candidato. Nosotros lo que humildemente podemos hacer es conversar en la verdulería, en el almacén, en distintos lugares. Y yo, por ejemplo,
soy de poner en los paredones, comprar pintura y pintar, pero eso no solo no alcanza, no basta. También, ¿no? La promesa de ir peregrinando a Luján caminando, pero a ver, necesitamos que nuestras dirigentes, que los sindicatos salgan, los delegados salgan a las fábricas, que vayan y hablen con los delegados de las escuelas. Hay que ir pateando y decir que está en juego realmente el ser o no ser de la patria. O sea, está mucho en juego. Así que bueno, que Dios nos ilumine al todo el pueblo argentino y no sé, esperamos siempre recibir ideas y socializarlas constantemente. Hay un video muy lindo que da mucha esperanza, que es el encuentro que tuvieron en Parque Rivadavia, que sería bueno que se difundiera. Yo hoy lo socialicé en todos los grupos en los que estoy, porque estaba lleno de jóvenes. Lo convocó Ofelia Fernández. Si lo pueden buscar, no tiene desperdicio. Me llegó por la red federal de mujeres. Un abrazo y bueno, a seguir remando, compañeros. Gracias, María. Claudio, estás muteado. Estás hablando, pero estás muteado, Claudio. Ahora sí, disculpen. Bueno, muchas gracias, buenas noches por poder seguir aprendiendo de todos ustedes. A mí me da solamente una impresión que quiero compartir, que estamos en una sensación de cierta solitariedad a la hora de enfrentar las sesiones de campaña. Puedo contar en este marco y pido por favor cierto sigilo colectivo. Compañeros nuestros del sureste bonaerense dieron institucionalmente y claramente boletas, por ejemplo, para militar en la campaña, y desde determinados, no voy a hacer nombres porque no me interesa, lo que estamos viviendo, desde determinadas organizaciones políticas nos indicaron que se las vayamos a pedir a Massa. Creo que los tiempos de cosecha son tiempos No de se escucha bien, Claudio. Hola. Se escucha con interrupción. A ver, pido disculpas. Acércate ahora, al micrófono, por favor. A ver. Tal vez así mejora un poco la transmisión porque saca un poco de gasto de red. Sí, mucho mejor. Bueno, pido disculpas. No, quería transmitir algunas situaciones que me parece que estamos en tiempo de cosecha y no sé si se escucha bien. Bueno, y los tiempos de cosecha, la siembra y todo el trabajo de la tierra está hecho. Es decir, es tiempo de cosecha. Lo que nosotros estamos referenciándonos en el territorio es eso, es decir, estamos cosechando lo que hemos ido sembrando a lo largo de, creo, demasiado tiempo. Un tiempo, creo que de enormes desencuentros, donde nuestras políticas son mejores, pero está muy claro que la articulación en el territorio de las políticas ha sido bastante aislada y sectorizada, y eso creo que genera una reacción muy negativa hacia nuestra fuerza política. De todas maneras, en las últimas elecciones, la verdad que yo no comparto lo que se comentó la semana pasada, creo que las elecciones, los resultados fueron buenos, podrían haber sido peores, y si uno piensa que entre el primero, el segundo y el tercero hay 500.000 votos, no es un escenario que de alguna manera me pone pesimista. Lo que sí me pone pesimista es lo que está pasando hoy y pasó ayer, que después de que el ministro parece ser en el patio de su casa y candidato a presidente larga 12 medidas de gobierno, hoy ya tenemos 8 gobernadores que se niegan directamente a pagar la suma fija. Entonces, a mí me parece que es importante que todos los que pertenecemos a una fuerza política, como en mi caso, que yo pertenezco al Frente Grande, nosotros estamos haciendo
muchos esfuerzos, en nuestro caso con nuestro presidente Mario Seco, para que llegue claramente un reclamo desde las articulaciones de las bases territoriales que necesitamos que la campaña se organice. En ese sentido, valoro y felicito y agradezco todos los esfuerzos que están haciendo los compañeros que están acá, porque lo que se está demostrando en estos 2 días, luego de las medidas que el actual candidato a presidente Sergio Massa anunció, es que la respuesta es por abajo. Y es por abajo donde nosotros tenemos que articular la mayor cantidad de presencia en las urnas. Nuestras políticas son mejores, nuestras políticas claramente se diferencian de las políticas que pueden presentar los otros, pero nadie logra enamorar sin cercanía. Me parece que esa tiene que ser una demanda muy clara, de que los candidatos a diputados nacionales, a senadores nacionales, tienen que tener cercanía con respecto a lo que está pasando en los territorios. Nosotros no los estamos viendo. Yo quiero compartir la realidad del sudoeste bonaerense. No hay pasacalles, no hay gente militando en los barrios, no hay indicaciones claras. Esto realmente me preocupa. Como militante político, tengo 55 años, fui legislador provincial por la 6ª sección, ganándole en su momento al peronismo y al radicalismo con el polo social del sacerdote Luis Farinello. Sé lo que estoy hablando, me preocupa mucho lo que está pasando desde el punto de vista de la frialdad en los espacios de organización y de militancia. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y en esta misma acción pongo a disposición la posibilidad de presentar en los territorios que quieran el libro Historias Educativas, que suele ser un buen motivo de encuentro para seguir construyendo identidad y acción política. Gracias, Claudio, y gracias a todos los que expresaron sus opiniones, preguntas y situaciones. Yo solo hago un comentario, después te paso a vos, Santi, y después tenemos la idea de hacer estas cosas muy compactas, ¿vieron? Porque así hay que hacer también en este momento. Pero me parece interesante plantear esto, desde el planteo de Vivi, desde allá, desde Bariloche, con el tema, este problema tan estructural y al mismo tiempo tan de fondo que tenemos, que es encontrarse con la dificultad o con la falta o con el límite frente a la cuestión de la promesa, cosa que te escuchaba Viviana y decía, bueno, tenemos un gran avance en el sentido de saber bien qué es lo que nos falta, porque peor sería, y en más de un momento hemos actuado sin darnos cuenta que eso nos falta y entonces nuestro discurso es esperpéntico, ¿no? Y entonces me parece estar al límite de saber dónde estamos, qué nos falta, es fundamental. Es una pena que falte, pero peor sería no saberlo, ¿no? Y ahí creo que hay una cosa muy fuerte y que además sabemos que tiene que ver desde la relación uno a uno a la cuestión más colectiva, desde la cuestión de lo que falta, qué puede esperar cada uno y lo que falta quizás a nivel estructural, histórico, partidario o de oferta política consolidada. Tenemos en los 2 niveles ese problema, hay que trabajarlo. Me parece que hay una cuestión ahí de, bueno, con lo que hay, ¿qué de promesa podemos, a ver, con las medidas insuficientes, muchas pero insuficientes pero muchas que escuchamos el otro día, en el estado que está, con lo que acaba de agregar Claudio y otros sabemos también. Bueno, ¿qué le podemos agregar? Y ahí hay algo que nos viene saliendo en los espacios que estamos haciendo que se llaman más comunicar para ganar, que están directamente orientados al tema de la campaña. Lo que venimos diciendo es, lo importante es que más allá del contenido de lo prometido, nosotros salgamos de garantes. O sea, salir de garantes de lo que hay, ¿no? Ponerse como garantes de una historia, de un ponerse la patria al hombro, de ponerse hombro con el otro. Eso creo que da también el carácter de toda... O sea, si algo está totalmente garantizado, no requiere de ninguna promesa. Quizás ahora estamos en el otro extremo que está demasiado poco garantizado. Pero ver que esa insuficiencia de la que Viviana habla es constitutiva y en el medio estamos nosotros con nuestro problema, en todas las versiones del nosotros. Y en la otra punta de esto, esta última intervención de Claudio, escuchando también, por supuesto, todo lo que se dijo en el medio, me parece que va directamente a lo más pragmático de campaña electoral, de proselitismo, si lo queremos llamar con un nombre más elegante, del diálogo ciudadano para sostener la democracia frente a las opciones políticas. Lo podemos decir así más abstracto, si alguno acá no creo que sea el caso, pero aunque en algunos espacios a veces no se puede decir, ¿qué hacemos con la campaña, con el partido, con el movimiento, con el peronismo? Acá lo podemos decir. El tema me parece que tenemos un desafío muy claro de que
contamos con lo que contamos, ojalá haya más, pero por lo demás estamos con las herramientas, las armas y los recursos con los que estamos, y con eso hay que laburar, ¿no? No porque no debamos demandarle a otros, no porque no fuera bueno, necesario, indispensable que venga más, pero creo que estamos en un momento de un requerimiento de muchísimo realismo / exigencia de protagonismo. Y hago un comentario más y le paso a Santiago. Tomo un poco lo de Ricardo también, disculpe si no podemos agarrar todo, ¿no? Lo de Ricardo de Santiago del Estero. Ricardo, debes estar contento por el bono de 400.000 pesos que prometió Zamora en Santiago del Estero, que fue noticia hoy. Te estoy haciendo un chiste, pero a lo que voy es que me parece importante el tema de ¿no? cómo generar medidas y propuestas realmente que se salgan del rango habitual. Yo lo leía esta mañana y se lo mandaba a Santiago y a los amigos, ¿no? El tema, un bono de fin de año de 400.000 pesos, ¿no? Pero más allá, digamos, el tema es cómo generar cosas que nos pongan en un registro distinto. Y por otro lado esto, respecto al comentario de Ricardo sobre que parecemos desesperanzados, a mí me hace pensar en dos cosas. Bueno, uno es el tono, ¿viste? A veces en las reflexiones uno puede perder la esperanza y bueno, puede ser que sea. Y la otra es esta, ¿no? Cómo acompañar la esperanza también de un realismo muy grande, ¿no? Yo creo que también me preocuparía más que Ricardo o cualquiera de nosotros dijéramos, vamos para adelante, estamos bárbaros, vamos con todo, afirmemos nuestra identidad, que sería un optimismo medio vacío, o sea, e irreal, que el riesgo de no generar esperanza, que también es grande. Pero me hace pensar en eso, cómo hacer una esperanza realista, cómo hacer un entusiasmo reflexivo que a la final del día, que al final de la cuenta sirva para andar. Es un desafío en el sentido más material de la palabra, más ético, pero al mismo tiempo más de campaña, es cómo tener una discursividad efectiva en este momento, ¿no? Así que vale el feedback. Santi. Bueno, nuevamente agradecer a todos y todas porque la verdad que está buenísimo encontrarnos así, darnos cuenta que estamos con ganas, ahí como Ricardo decía, hey, loco, ¿qué pasó? Entré y salí y se vino para abajo la cosa. Bueno, es también parte del andarivel, ¿no? El electrocardiograma emocional en el que a veces uno está, según la noticia que lee, según el comentario que escucha o la persona que se cruza. Sí creo, sí creo que en esa palabra que dijiste, Ricardo, lo de la dignidad, ¿no? Y por momentos ha sido tanta la ofensa, el ataque, el menosprecio, muchas veces sabiendo que hay cosas que pueden tener un resto de verdad, pero que se ha atacado mucho esa. Bueno, de hecho, Milei ataca directamente la dimensión de la justicia social, ¿no? Y a través de eso es el ataque hacia Francisco. Y yo creo que es un momento también de afirmarnos, ¿no? Nosotros en nuestros valores y no como una mera regodearnos en nuestra identidad de que somos mejores, pero sí en la dignidad de nuestros compromisos y en la dignidad de la justicia social como un valor a ser defendido, ¿no? Porque a veces la sensación que tenemos es que nos están pasando por arriba, ¿no? Y que en ese pasarnos por arriba nos pisotean a nosotros, pero sobre todo pisotean lo que para nosotros son causas dignas de ser defendidas. Entonces, sí creo que en este tiempo algo que no nos puede pasar es no poder volver a sentir orgullo, volver a conectar, como decía antes, de esas cosas que para nosotros son dignas de ser defendidas con concepto, con la persona, con la palabra de uno, pero también con el cuerpo, ¿no? De algún modo, con el cuerpo también, con afirmarnos, con decir, no, yo no comparto eso, y más allá de lo que vos estés diciendo, yo creo en la dignidad de esta causa. Y eso me pareció muy importante. Y respecto al tema de la promesa, digo, número uno, yo creo que si hay algo que podemos prometer
es que nosotros, pero yo siento también esto, que Sergio Massa va a trabajar todo lo que pueda, como uno lo ve, va a trabajar todo lo que pueda para sacar esta situación adelante. Uno no ve un tipo displicente. Después puede tener una impronta más cercana, menos cercana, como uno le guste, o que se sienta más cerca ideológicamente por algunos matices, pero si hay algo que para mí Massa da como garantía, que es un tipo que está implicado y que va a trabajar 7 por 24 para dar vuelta esta situación. Y junto con esa promesa también plantear esto. Nosotros, cuando hacemos el diagnóstico de las herencias, sea de la deuda externa, sea después de las cosas, calamidades que nos pasó, pandemia, guerra, sequía, bueno, lo que tenemos que decir es, nosotros estamos sosteniendo del modo que se puede que para que esto sea el piso desde donde proyectarnos hacia adelante. Y estamos convencidos que los próximos 4 años van a ser mejores que estos. ¿Por qué? Porque hay algunas condiciones objetivas de lo que va a pasar en términos de algunas variables como la energética, como las cuestiones que tienen que ver con la producción producto de la recomposición y regeneración de los suelos por el fin de la sequía y por algunas otras cuestiones que puedan ser más de carácter geopolítico, que no las vamos a plantear en esos términos, pero me parece, Vivi, que lo que se puede decir es, yo estoy convencida y Sergio Massa y todos nosotros vamos a trabajar para que este sea el piso de donde partimos, y que este sea el piso, después de estos 4 años, de la herencia recibida, de la guerra, la pandemia y la sequía, que los próximos 4 años van a ser mejores. Hay condiciones objetivas para que eso sea así. El tema es que si nosotros ahora agarramos y producto de la angustia, producto del cansancio, producto de todo esto, decidimos hacer cirugía mayor y reventar y cortarnos la pierna ulcerada, ahí va a ser mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, ahí me parece que hay compromiso de trabajo, compromiso con el país y compromiso también de tener la certeza de que hay indicadores objetivos para pensar que los próximos 4 años la Argentina, si no hacemos locura, con mucho esfuerzo, con mucho laburo, con todo lo que ya sabemos que hay que hacer, van a ser mejores que estos 4 años. Yo creo que ahí hay un punto central. Y después algo que quizás es como más border, pero que hay que decirlo y que queremos que sea en paz, que la recuperación de las mejores condiciones en la Argentina tienen que ser en paz, no con más conflicto, no con violencia. Hoy lo hablaba también con una persona que estaba angustiada porque decía, veo mucha violencia en la calle. Bueno, eso también, que nosotros queremos y nos comprometemos a que lo que haya en la Argentina de acá adelante sea en paz. Recuperación, mejora y paz. Yo creo que eso también es parte de algo que no está tan garantizado de los otros lados. Hay casi una exacerbación y una invitación a la violencia, y nosotros no tenemos que entrar en eso. Y algo que me gustó, que lo decía, no sé quién, de los compañeros de lo de Ofelia el otro día, escuché algunos fragmentos, pero que me parece que tiene mucho que ver con esto que decía también Ricardo de la dignidad. Ella rápidamente fue uno de los de las destinatarias primeras de como la violencia, sobre todo el bullying en las redes, de lo que fue por lo que ella representa, por un montón de cuestiones. Pero lo que me gustó es que dijo, yo en un momento tuve que tomar una decisión y dije, yo no me voy a parar en el lugar de víctima, yo voy a pelear y no voy a hacer con ellos lo que ellos hacen conmigo. Me pareció como una actitud de una de tener una como estar tan centrada, ¿no? En decir, número uno, yo no me voy a quedar en el lugar de víctima, porque eso es lo que quieren, ¿no? Es que nos quedemos en el lugar de víctima, de que perdamos el amor propio y la dignidad de las causas que consideramos justas, como decíamos, la justicia social, por ejemplo. Y número dos, esto otro, yo tampoco estoy dispuesto a hacer con ellos lo que ellos están dispuestos a hacer con nosotros, que me parece que es algo para también incorporar dentro del debate. No ser víctimas, pero tampoco ser victimarios, ser constructores y una Argentina
con prosperidad. Nosotros también pararnos en las interacciones en ese sentido. Yo no voy a alimentar el espiral de violencia que nos están proponiendo en la Argentina. Yo no voy a alimentar el espiral de destrucción que están proponiéndonos en la Argentina. Yo no voy a alimentar eso. Me parece que hay algo de eso que puede también funcionar como parte de la promesa. Bueno, compañeros, compañeras, ahí proponiéndonos hacer encuentros de 1 hora. La semana que viene la intención es volver a encontrarnos. Esta vez fue el machete, digamos, de la Fratelli Tutti lo que nos convocó. Pero la intención es que la semana que viene también vamos a lanzar nuevamente la convocatoria, que inviten, ¿no, Néstor? Sí, exactamente. Sí, sí, nuestra idea es mantener estos espacios acotados, en confianza, buscando juntos. Decía al principio, ¿no? Podemos cambiar la cuenta regresiva por un increyendo, ¿no? En lo que fuera, en el modo de encontrarse, en el modo de actuar. También pensaba, mientras escuchaba lo que decía Santiago recién y lo que se fue diciendo, quizás estamos en esa necesidad de armar como el frente, el movimiento nacional Elijo Creer, que por otro lado, puesto en su punto de realismo, es como el movimiento nacional Creer o Reventar, que son como las opciones que tenemos en este momento, ¿no? Es como que lo que está a la mano, así está dividido el campo político también. Y si nosotros estamos del lado de creer, que es algo distinto que saber, ¿no? De creer, yo creo que en un espacio como este, los que están, las y los que están acá, algo del creer sabemos, ¿no? Si venimos en torno al tema de Factor Francisco y de Francisco, algo de esa dimensión espiritual del creer, que no es el creer pragmático, es un creer que salta sobre la posibilidad o imposibilidad de toda promesa. Yo tengo esta reflexión, hay mucha más espiritualidad en la oposición que en nosotros. O sea, pareciera que esa dimensión profunda de lo espiritual, de la creencia, incluso de la esperanza, por algún motivo migró al campo contrario. Ahora, eso, los que conocemos quiénes somos nosotros, en el sentido amplio de nosotros, no puede ser. Tenemos que retomar desde el punto donde nos hayamos perdido con eso, ¿no? Que es creer contra toda contraprueba, ¿no? Contra creer a pesar de todo. Y yo creo que algo de ese saber que nos viene a nosotros por los mundos, por las prácticas y por quienes somos, lo tenemos que poner en práctica para nosotros mismos, recuperarlo como fuente. Por eso quisimos ir a este punto de la narrativa de Francisco y compartirla con otros compañeros y compañeras, porque también tenemos el diagnóstico que algo de nuestro lado quedó demasiado racionalizado, demasiado nihilista, demasiado progres sin trascendencia, demasiado pragmático en el mal sentido de la palabra, y que tenemos una tarea que cumplir. Así que, siguiendo un poco con eso, les agradecemos mucho. Prendan las cámaras, saludamos, pongan los micrófonos y nos encontraremos en alguno de los primeros días de la semana, próxima. La semana que viene. Bueno, Exactamente. Hacemos un aplauso, Hagan la compañeros. vuelta. Vamos. Hagan la Merecemos un vuelta. aplauso, Vamos, compañeros. vamos Gracias, Ricardo, Santiago, Ricardo, Néstor. Pion anímico, vamos, Gracias, grande, che, gracias por saludos. alimentar la esperanza. Gracias. Muy bien. Gracias.